es algo que nosotros debemos hacer continuamente. Ya lo hemos visto en los anteriores temas, en la introducción, y entonces dijimos que para poder estudiar la mortificación del pecado debemos ver primero lo que es, permítanme regreso a mi introducción. Primero vimos la definición de lo que es el pecado. Recuerden que la vez pasada definimos cómo es o qué es lo que es pecado, que no es simplemente lo que nosotros pensamos que son las malas obras que hacemos, y como dice el sistema llamado mundo del que peca y reza en pata, y que está sobre equilibrio, ¿no? Hoy en día existe ese famoso pensamiento humanista, ese famoso pensamiento filosófico, que dice hacer buenas obras como que equilibra las malas obras. Entonces hay como una justicia, las malas obras son borradas por mis buenas obras. Eso es mentira. Eso no se produce. Algunas personas piensan que el pecado se puede borrar quemando un papelito o haciendo una renuncia. No, de ninguna manera. El pecado es tan grave. Recordamos a alguien que dice ¿qué es lo más grave del pecado? O sea, ¿cuál es la mayor gravedad del pecado? Que Cristo, el Hijo de Dios, el Santo, tuvo que morir por causa de nuestros pecados. Eso no era bien sencillo. El pecado es gravísimo, tan grave que Cristo, el Hijo de Dios, el Santo, tuvo que morir por nuestros pecados. Eso es terrible. Habiendo visto la definición de lo que es el pecado, ¿cierto? Procedemos entonces a ver la manifestación del pecado. Segundo punto, la manifestación del pecado. Estamos viendo solamente esa primera parte, ¿no? Esa primera parte de nuestro estudio, que es la definición del pecado, o desenmascarando a nuestro enemigo el pecado, porque luego hay otros dos aspectos, que es luchando denodadamente contra nuestro enemigo el pecado, y tercero es obteniendo la victoria contra el pecado. No solamente estamos no es definiendo, es desenmascarando. Acuérdense que estábamos viendo que si nosotros no conocemos lo que es pecado y cómo actúa el pecado, pues realmente nunca vamos a luchar contra él, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver el segundo aspecto de cómo desenmascarar al pecado, de la manifestación del pecado. Vamos a conocer cómo es que se manifiesta el pecado, pues cómo es el pecado en nosotros. ¿Cómo está esa manifestación del pecado? Y resulta que ya hemos visto anteriormente una serie de estudios, lo vimos hace como un año y medio, acerca de la lucha espiritual del creyente. ¿Recuerdan? La lucha espiritual del creyente. Yo recuerdo que una de las características, uno de los puntos que vimos en esa lucha espiritual del creyente, era el asunto de que Dios, en su inmensa bondad, nos ha llamado a nosotros a ser parte de su ejército, y como parte de su ejército Él nos ha dado unas estrategias, y Él nos ha descubierto quién es nuestro enemigo, por qué luchamos contra Él. Él nos ha dado como una carta de espionaje, ¿cierto? En el cual ya nos ha descubierto a nuestro enemigo. Bueno, hoy vamos a ver otro aspecto de esa carta o de esos documentos de espionaje
acerca de nuestra lucha contra el pecado. Yo les invito a que vayamos a Juan, a Primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículos 15 y 16. Juan, Primera de Juan. Le pido al hermano Humberto que nos lea, por favor, la Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, nomás los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, no proviene del Padre. Así nada, proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Bueno, el pecado se manifiesta mediante la seducción. El pecado se manifiesta mediante la seducción. ¿Qué es producir seducción? ¿Qué es seducción? Producir deseo. Enamorarse. Enamorarse de. Por eso dice aquí el Señor, no améis, no os dejéis seducir, no améis, no tengáis deseos, no améis las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces el pecado se nos manifiesta a través de la seducción, a través del pecado, del engaño. La seducción siempre trae engaño. Si la seducción no trae engaño, pues sencillamente nosotros no caeríamos en la trampa. Les repito lo que varias veces he dicho: si el pecado viniera de cachos, cola bien feo y oliendo a azufre, nadie se le arrimaría. Pero el pecado viene con grandes seducciones, con grandes promesas. El pecado crea en ti, te seduce, produce en ti un deseo, o más que un deseo, una necesidad. Si nosotros le preguntamos al borracho por qué razón tomó, él dice: porque yo necesitaba desahogar mis penas. Porque yo necesitaba descansar. ¿Qué sucede con un trabajador? Trabaja toda la semana y al final de la semana él necesita descansar tomándose sus chorros y haciendo una fiesta. ¿Qué necesita? ¿Por qué el adúltero justifica su adulterio? Dice: es que yo necesito darle rienda suelta a mis pasiones, porque yo estoy muy aprisionado o presionado, porque mi mujer no me satisface. Entonces yo necesito buscar algo que me produzca satisfacción. Siempre la seducción viene acompañada de una falsa necesidad. ¿Y tú por qué te metiste en esa duda? Es que yo necesito comprar la ropa, es que yo necesito comprar la comida, es que yo siempre necesito. Esa es la forma de la seducción. Cómo la seducción viene y nos crea una necesidad, una falsa necesidad. Seducción, crear una falsa necesidad en el corazón del creyente. Siempre la seducción vendrá en forma de necesidades.
es que tú necesitas eso. Tú lo necesitas. Siempre el pecado va a ser una pequeña rendija por donde puede entrar. Y la operación del pecado va a ser una rendija por donde puede entrar y poner su poderosa bomba destructiva. Vamos a mirar el primer caso de seducción en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se manifestó el pecado por primera vez? Capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí les produjo la primera necesidad. Ustedes no pueden comer de los árboles del jardín, entonces ¿de qué van a vivir? Si Dios les prohibió comer de los árboles del jardín, entonces ¿cómo van a subsistir? Ustedes necesitan vivir. ¿Cierto? Entonces, la mujer le responde, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario morirán. Entonces aquí vemos cómo la verdad siempre es transparente y la verdad nunca va a crear falsas necesidades de nosotros. En otras palabras, de todo árbol del huerto pueden comer. Ustedes no van a tener necesidad de comer del árbol del fruto del conocimiento de bien y mal. Ustedes pueden comer de todos los árboles, pero hay un árbol que yo separo para mí, dice el Señor. Pero la serpiente le dice a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Nuevamente la seducción crea una falsa necesidad. Les produce un deseo. Y esa falsa necesidad es, ¿cuál? Ustedes necesitan ver, ustedes están ciegos. La pregunta es, ¿Adán y Eva estaban ciegos? ¿Dios los hizo ciegos? ¿Ellos no podían ver? No. De hecho, cuando Dios hizo a Adán y de la costilla sacó a su mujer Eva, Adán vio a Eva y que le dijo, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada varona, porque del varón fuiste sacada, tenía unos ojos muy buenos, y es fuertecito. ¿Cierto? Mientras, entonces la serpiente le dice, wow, ustedes tienen una gran necesidad. Ustedes no lo han visto todo, necesitan verlo todo. A ustedes les falta algo. A ustedes les falta conocer el bien y el mal. Un momentico, ¿sí les faltaba conocer el bien y el mal? No les faltaba conocer el bien y el mal. ¿Qué les faltaba entonces? Nada. No les faltaba nada, porque ya conocían el bien, conocían todo el bien. Pero la serpiente produce una gran necesidad. Ustedes necesitan conocer el bien y el mal, ustedes no conocen eso. Entonces ustedes necesitan conocer el bien y el mal, por eso deben comer ese fruto. Pero luego les crea otra necesidad, la necesidad de independencia. Y les dice, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. Ustedes necesitan ser independientes de Dios. Miren, yo soy independiente de Dios, vivo lo más de bien. Y así ustedes, ¿cómo van a vivir esclavizados a Dios? A un Dios malo que les prohíbe comer de los árboles del huerto. A un Dios que les esconde las cosas. A un Dios que los tiene cieguitos. No vivan más bajo la esclavitud de su Dios. Ahora ustedes pueden vivir en su libertad. Ustedes necesitan libertad. Ustedes necesitan librarse del yugo opresor de su Dios. Ustedes necesitan libertad. Vaya,
Ningún hombre anteriormente, ningún hombre, perdón, ha podido disfrutar de la libertad que disfrutó Adán. Tanta libertad que él podía escoger quién iba a ser su Señor. Tanta libertad que andaba por el jardín de Edén en la presencia de Dios. Tanta libertad que podía comer de todo lo que había. En plenitud de libertad. No hubo otro hombre en la historia humana que haya tenido tanta libertad como Adán y Eva. Pero la serpiente les produce una necesidad. Ustedes necesitan libertad. Siempre nuestro adversario va a producir necesidades. Y miremos las tres necesidades o los tres deseos que produjo en el corazón. Porque la seducción produce deseo. Hay un deseo intenso allí. Versículo 6. La mujer vio que el fruto era bueno para comer. Usted tiene hambre, coma. Lo que usted tiene es hambre, coma. No importa de dónde provenga esa comida, puede ser robada, usted puede matar para poder conseguir su comida, usted puede hacer lo que quiera. Lo importante es que usted sacie su vientre. Lo importante es que usted le dé rienda suelta a sus pasiones. Él no las llama pasiones, siempre le va a poner sus necesidades. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ella podía saciar la necesidad que el tramposo le había puesto allí, que el mentiroso le había puesto allí. Pero el segundo dice, y que tenía buen aspecto, era bonito, era agradable a los ojos. ¡Wow! Está suculento, se ve que está madurito, está preciso para comer. Una frase muy familiar. Esto me lo puso el Señor. Esto es del Señor. Siempre que un pecado viene a la vida de un cristiano, el cristiano dice, eso es del Señor. ¡Wow! Sí, eso es del Señor. Y entonces después de que se ha saciado con sus placeres, entonces dice, sí, es el Señor porque me siento satisfecho. Así obra el pecado en nuestras vidas. Y lo tercero, dice, y era deseable para adquirir sabiduría. Entonces la seducción le lleva a la vana gloria de la vida. ¡Wow! Si yo como de este árbol, me va a hacer tan sabio como Dios. Y voy a conocer el bien y el mal. Pobrecito yo que no conozco el bien y el mal. Entonces ahora necesito conocer el bien y el mal. Y ese arbolito me va a producir sabiduría. Entonces nosotros siempre vamos a tener esa necesidad. Y el diablo, la serpiente, nos trae el pecado a través de seducciones de necesidad. Es que yo necesito trabajar porque si no trabajo no como, así me someta a la esclavitud de un trabajo que me impida adorar y alabar al Señor. Es que yo necesito de ese novio, de ese esposo impío, porque si yo no tengo ese esposo, por ejemplo, las chicas, tengo que tratar personas así frecuentemente, jóvenes y chicas, que me dicen, pero es que en la iglesia no hay hermanos. En la iglesia no vemos hermanos, ya no hay hermanos. Ninguno se adecua. Y entonces dicen, pero yo necesito casarme pronto, porque si no se me pasan los años, me deja el tren. Y entonces se casan con el primero, con la primera que se les apareció. ¿Por qué? Porque el enemigo le pone una seducción como una necesidad, ¿cierto? Y es que yo necesito robar porque es que yo no tengo empleo y necesito llevar la comida a mi casa y el sueldo no me alcanza, entonces yo necesito robar por otro lado. Y es que yo puedo comprar de contrabando, yo puedo comprar robado, convertirme en un reducidor de lo robado, como
convertirme en un cómplice de los ladrones, porque me sale más barato y el salario no me alcanza para pagar. Y como esto me sale tan barato, eso viene del Señor. Porque me sale más barato. Yo estaba necesitando ese televisor. Y el Señor me lo puso de frente. No es así. De ninguna manera. Siempre la seducción va a venir con una necesidad para cambiar el corazón de los creyentes. Esa es la forma como se manifiesta el pecado. Ahora, vamos a ver la mayor manifestación del pecado. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor manifestación del pecado? La mayor manifestación del pecado la encontramos en Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Después de ayunar 40 días y 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Inmediatamente, la serpiente creó una necesidad. Yo veo ahí más bien dos necesidades. La primera necesidad es la que le produce es: demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Y esa necesidad siempre sí que viene a nosotros los cristianos. Demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Demuéstrame que tú estás bajo la gracia y que si pecas, Dios te sigue amando. Bueno, si tú amas el pecado, no estás bajo la gracia. Porque el que es hijo de Dios aborrece, no ama el pecado. En esto se conocen o somos conocidos los hijos de Dios, en que no amamos el pecado. Entonces aquí el enemigo viene con una sutil tentación a nuestro Señor. Por eso dije que era la más grave tentación, la más grave manifestación del pecado. Tan atrevido nuestro adversario el diablo que osó presentarse al mismo Hijo de Dios y seducirlo. ¡Qué arrogante! ¡Qué atrevido! Pero era necesario que así sucediera para que el Hijo del Hombre venciera las tentaciones. Entonces, viene la primera seducción. Demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Crea una falsa necesidad. Yo no necesito demostrar que soy eso. Pero viene la segunda. Le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes hambre, Jesús. Tú tienes hambre. El problema es que tú tienes hambre ahora. Tú necesitas pan. Ahora, dile a esas piedras que se conviertan en pan para que tú comas. Pero luego, obra en la codicia de los ojos, versículo 8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Tú viniste a salvar al mundo? ¿Tú necesitas salvar al mundo? ¿Y para salvar al mundo tienes que ir a la cruz? No te la pongo más fácil. Tú necesitas un camino rápido. No es sino que tú te postres ante mí, me adores, y verás cómo yo te doy todos los reinos del mundo. Como yo te doy todos los reinos del mundo. Póstrate ante mí, adórame. Luego viene la tercera necesidad, versículo 6. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que tus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna.
vanagloria de la vida. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu esplendor. Muéstrame tu poder. Demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Mira, la Biblia dice que si tú te lanzas de donde te van a venir ángeles y te van a llevar. Entonces allí vemos cómo es que nuestro adversario, el diablo, es osado para atacar a nuestro Señor Jesús a través de todas esas tentaciones, creando falsas necesidades. Pero la gran diferencia entre Adán y Cristo es que el Señor no se dio a la tentación. Mientras que Adán y Eva amaron lo que estaba en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, cediendo a la tentación y cayendo en el pecado, Cristo amó al Padre y rechazó el pecado. Cristo amó al Padre y rechazó el pecado. Él no consideró ninguna de esas cosas como necesidad en su vida. Aquel ardil presentado por el enemigo creando necesidades falsas en nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le mostró: no tengo esas necesidades. Esas necesidades no atañen a mí porque soy el Hijo de Dios. El Señor nos evidencia en el pasaje de Romanos 6, en el pasaje de Romanos 7 y 8 y en muchos otros pasajes de la Biblia, que a pesar de ser redimidos, aún tenemos un reducto de pecado que se mueve en nosotros. Y aquí vemos algo interesante que debemos comprender muy bien, y que es vital en la vida cristiana. No somos angelitos. Siempre va a venir el tentador y nosotros somos caldo de cultivo para el tentador. Somos caldo de cultivo para que el pecado se manifieste en nosotros. Todavía en nosotros queda esa inquietud, esa duda. Y el enemigo puede venir a crear esas necesidades. Él puede venir a decirte en cualquier cosa: lo que pasa es que tú lo necesitas. Lo que pasa es que tú lo necesitas. No hagas el devocional, porque tú necesitas tu tiempo. Cae en el pecado, porque tu carne lo necesita. Tú necesitas desfogarte, descansar, disfrutar de la vida. La Biblia dice que tú debes disfrutar de la vida que Dios te hizo para el deleite de la vida. El tentador puede venir y decirte: soluciónate tú mismo tus cosas, ayúdate que yo te ayudaré. Tú tienes que poner parte de tu esfuerzo para tu salvación. Tú necesitas salvación, empieza a trabajar en pos de tu salvación. No creas en Dios que te lo va a dar todo por gracia. No. El Dios que ustedes creen es un Dios de condenación, es un Dios de ira. Sí, nuestro Dios es Dios de ira, pero de grandes misericordias para sus escogidos. Pero Él siempre va a hacernos creer que es por obras y no por fe y no por gracia por medio de la fe. Siempre va a poner en ti la necesidad. Tú necesitas ser mejor hombre, tú necesitas ser mejor. Tú no necesitas ser mejor. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? La misma necesidad de Cristo. ¿Y cuál es la necesidad de Cristo? Amar al Padre. Yo no necesito pan. Yo no necesito la gloria de los reinos. Yo no necesito demostrar que soy hijo de Dios para que los ángeles vengan y me recojan. Ya estoy guardado por millares de ángeles. Yo no necesito de eso. Lo único que yo necesito es la comunión con el Padre. Y a eso he venido 40 días y 40 noches aquí.
La tentación sutil de nuestro adversario el diablo, aquella misma que usó con Adán y Eva, vino a el Señor Jesús. ¿Y creen ustedes que no vendrá a nosotros? Sí, fue demostrado como para tentar al Hijo de Dios. ¿Será que no va a ser osado para tentar a los hijos de Dios? Claro que va a venir a tentar a los hijos de Dios y va a usar exactamente los mismos argumentos, porque el diablo no cambia de artimaña. Esa artimaña le ha servido durante siglos y siglos y la va a seguir usando. Ahora lo que nosotros necesitamos es tener el mismo carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Su preferencia. Su preferencia. Como hijos de Adán y Eva, nosotros tenemos preferencia por los deseos de la carne, por la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cada vez que venimos al altar de Dios, cada vez que venimos a la presencia del Señor, al trono del Altísimo, hemos de inclinarnos y considerar cuáles han sido los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida que nos han dominado, que nos han engañado. ¿Y cuáles son aquellas falsas necesidades que la tentación ha producido en nosotros? Cada vez que nosotros cedemos a la tentación y caemos en el pecado, estamos mostrando un gran amor por las cosas, por las cosas que están en el mundo, y un gran rechazo a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Se necesita invertir esos valores, se necesita invertir esos deseos, se necesita invertir esos deseos de nuestro corazón y hacer como Cristo, amar al Padre y rechazar toda tentación. De ahora en adelante, al luchar contra estas tentaciones, debes pararte y decir, la verdad, no lo necesito. No lo necesito. Cada vez que venga una tentación a tu vida, has de preguntarte, ¿es esto lo que necesito? Entonces corre a tu mayor necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Cristo. Cristo reinando en tu vida. Corre a tu mayor necesidad. Porque dice, todo el que me viene, no lo dejaré avergonzado. Otra en oración. Clama al Señor. Y sin duda alguna, vemos que después de 40 días, 40 noches, aún el tentador vino. Y a veces no pasamos ni siquiera 15 minutos de la presencia del Señor. A veces ni 15 minutos de la presencia del Señor. Y sin duda alguna, como les estaba diciendo, algunas veces esa falsa necesidad va a venir a ti. Y entonces vas a ceder a la tentación. Pero gloria al Señor. Abogado tenemos en el cielo. A Jesucristo el justo. Él aboga por nosotros. Todo concluye en el amor a Cristo. Todo concluye en el amor a Cristo. Habiendo visto pues la manifestación del pecado, vamos a disponernos en oración para que el Señor cada día nos aclare más, para que ponga luz, para que ponga colirio en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ver, percibir, cada vez que la tentación toca a nuestra puerta, con esas manifestaciones de codicia de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Que el Señor nos dé discernimiento, que el Espíritu Santo, por su palabra, nos dé discernimiento y reconozcamos cuál es la falsa necesidad
pero que también reconozcamos cuál es nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad es estar en Cristo, es amar a Dios, como Cristo amó al Padre. Y porque Cristo amó al Padre, no se dio ante la tentación, no fue vencido por el pecado. Asimismo, nosotros tenemos las mismas armas gloriosas y poderosas en Dios, pero aún una mayor. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo tuvo que luchar allí en el desierto, pero Él venció y en su victoria nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Oremos al Señor. Nuestro amado Dios, clamamos a ti para que nos des discernimiento de estas cosas espirituales. Sabemos que tenemos enemigo poderoso, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes, las potestades de las regiones celestiales, los gobernadores en las tinieblas, que ellos han decidido o han operado a través de los siglos con la raza humana y aún se atrevió a operar con el Hijo de Dios a través de los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida. Hoy podemos reconocer por tu palabra que esta artimaña, esta vieja artimaña, este viejo truco, este viejo engaño ha operado por los siglos y sigue operando entre nosotros. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser torpes, a no ser negligentes y a caer en la misma trampa vez tras vez. Asístenos, oh poderoso Espíritu de Dios, y revélanos y recuérdanos siempre y trae a memoria que lo que venció, lo que hizo a Cristo vencedor sobre la tentación fue su amor por el Padre. Entonces, enséñanos a nosotros a amar a Dios de tal manera que aborrezcamos, que no amemos las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos vanagloriosos de esta vida. Señor, cambia mis deseos y pon tus deseos. Los deseos de Cristo es amar al Padre. Enséñanos a amarte y amarte más, porque dice la Escritura, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así sea en nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.